Hola, buenas noches queridos amigos. Hoy vamos a hablar de un problema que nos lleva azotando a los mexicanos por varias décadas. Y a pesar de eso, no parece haber una solución, ni siquiera un diagnóstico. No nos han dicho la causa, por qué en México se ha dado este fenómeno tan particular. Este fenómeno de los feminicidios es algo que nos viene sucediendo desde el principio del siglo XXI. Y a pesar de que se han establecido protocolos, se ha tipificado la conducta, se han agravado las penas, lo cual casi nunca sirve para nada, porque nunca vamos al origen, no vamos a donde pudiéramos dar una verdadera explicación de lo que está sucediendo. Yo por lo menos no he escuchado ninguna. Escucho que existe el problema y escucho que eh, existe un protocolo y que en lugares en donde sucede con frecuencia lo de los feminicidios, entonces se establece una alerta de género, etcétera. Pero nada de esto atina a decirnos por qué está sucediendo. Y por lo tanto, no veo yo que exista una política que se vaya a la prevención de este fenómeno. Pero para eso tendríamos que saber cuál es la causa. Y para mí queda bastante claro qué es lo que pasó y tenemos que irnos al origen de este problema. En los años 80, en Ciudad Juárez, Chihuahua, llegaron las maquiladoras. El gobierno mexicano invitó a estas industrias a ponerse en México, fabricar aquí sus productos, la mayoría que vendían en Estados Unidos. Entonces Ciudad Juárez, Chihuahua, se llenó de maquiladoras. Nada más que estas maquiladoras empezaron a darle empleo, sobre todo a las mujeres. Algunas porque necesitaban como mucha precisión, manos pequeñas, manos que pudieran trabajar en áreas chicas, con microchips y con todo esto que es la microtecnología de las computadoras, los celulares, los microprocesadores y todo este asunto. Y muchas otras también optaron por contratar mujeres porque eran industrias relacionadas con los textiles. Y un tercer grupo simplemente porque las mujeres parece ser que eran más responsables en el trabajo, parece ser que se desempeñaban mejor que los hombres. Entonces hubo una ola de contratar a las mujeres. Nada más que esto significaba un cambio social importante, esto significaba un cambio de rol. Y claro que no hubo ahí ningún antropólogo ni ningún sociólogo que pudiera prevenir o advertir de los riesgos que este cambio de rol iba a traer. Y evidentemente los hombres no estuvieron dispuestos a quedarse en casa a cuidar a los hijos. La mayoría de los hombres abandonaron a estas mujeres que eran las que ganaban el dinero, que eran las que tenían el ingreso. Estas mujeres se vuelven independientes y la mayoría de sus parejas las dejan. Muchas de ellas se embarazan y quedan como madres solteras. A la vez de que vienen las maquiladoras y a la vez de que generamos este cambio en forma de vida, nos movemos a un esquema industrial, el Estado tampoco genera los servicios que eran necesarios. Había que generar ahí escuelas preescolares, había que generar guarderías en un gran número. En fin, había que darle a estas mujeres las condiciones necesarias para que pudieran ir a realizar el trabajo para el que estaban siendo contratadas. Y más aún, si sus parejas las estaban dejando y se estaban viendo solas frente al problema de tener que sobrevivir, darle de comer a sus hijos y por otro lado atender a sus bebés o a sus pequeños. Lo siguiente que pasa es que se ven obligadas a dejar a los niños amarrados a la pata de la cama, encerrados en el baño, les ponían su platito de cereal o agua, la mamila cerca a la mano, pero no tenían con quién dejarlos, porque además una parte importante de la población que llega a Ciudad Juárez, Chihuahua, es población migrante, población que viene de otros lados, población que está buscando nuevas oportunidades, por eso se acercan a la frontera, algunas con expectativas a cruzar hacia Estados Unidos. Entonces,
no hay una red familiar que pueda dar este apoyo, y entonces estas mujeres solas se ven obligadas a dejar a sus hijos prácticamente abandonados. Estos niños se quedan solos en casa por periodos largos de tiempo, totalmente desatendidos. ¿Qué pasa en el año 2000? Que Ciudad Juárez, Chihuahua, se vuelve la ciudad más peligrosa del mundo. Ciudad Juárez, Chihuahua, en ese momento era más peligrosa que Afganistán, donde había una guerra, o inclusive que Irak, que estaba siendo invadido. Y empieza este fenómeno de los feminicidios. ¿Por qué tenemos un grupo de hombres asesinos matando mujeres? Y la explicación nos remonta a Freud. Claramente son los niños que crecieron furiosos con sus madres, además solos, sin el vínculo, sin la posibilidad de recibir afecto, y entonces hay como este deseo de destruir a las mujeres que los maltrataron o que los abandonaron o que los sometieron a esta situación dolorosa. Ahora, cuando vemos cómo este fenómeno se va reproduciendo al resto del país, pues vemos que está asociado a circunstancias similares. Y cuando revisamos las circunstancias en las que una mujer es madre en México, nos damos cuenta que tenemos una de las peores legislaciones del mundo y uno de los peores contextos en donde una mujer puede dar a luz y hacerse cargo con gran dificultad de su hijo. Por ejemplo, el primer elemento que nos brinca y que es como un foco rojo y que tiene mucho que ver con este fenómeno de los feminicidios, y además no solamente con eso, sino con toda la violencia que se ha generado, porque normalmente se le atribuye a la pobreza. Sin embargo, hay lugares con mayor desigualdad en el mundo. Podemos pensar en países africanos donde las gentes en la ciudad viven de una manera y están las aldeas con grados de pobreza severos, y eso no necesariamente representa violencia unos contra otros. Un asesino no se inventa, no es alguien que de repente se le ocurrió ser un desalmado. Es alguien que se va construyendo en su historia de vida. Es alguien que al nacer tiene un vínculo muy pobre con su madre, es alguien que recibe muy poco afecto, es alguien que es poco atendido en sus necesidades afectivas, es alguien con quien no se ha entablado un vínculo profundo de amor, de cariño, de cuidados. Ese es el caldo de cultivo de un asesino. Entonces, cuando vemos lo que está pasando en el país y el número de asesinatos que tenemos y esta violencia y esta crueldad al llevarlo a cabo, entonces tenemos que preguntarnos en qué contexto están creciendo los seres humanos en México, cuál es el ambiente en el que se produce este fenómeno de ser madre, ser padre, y cómo estamos respondiendo a las necesidades de estos hijos. Y entonces vamos a la ley, y aquí encontramos, les decía yo, el primer foco rojo. En México, cuando una mujer está embarazada y está cerca de dar a luz, se le dan la incapacidad por maternidad. En México son 42 días antes y 42 días después. Las Naciones Unidas recomienda un periodo de 6 meses para que la madre esté con su hijo. Y lo que vemos en los países del norte de Europa es que se dan periodos de 1 año, y también se le da un periodo al padre bastante extenso, precisamente para que se ocupen de cuidar a ese hijo que viene. El resultado de estas acciones que han tomado en los países del norte de Europa es que están quitando las cárceles. Evidentemente 42 días después de haber dado a luz, para depositar al bebé en otro lado, para que se produzca una separación de la madre, pues no obedece a ningún criterio de ninguna línea de psicología ni a ningún criterio científico. Es algo totalmente arbitrario, es algo que se le ocurrió a alguien y lo estableció de esa manera, y evidentemente es un tiempo insuficiente. Y claro, esto es en el caso de que cuente con el Seguro Social, porque en México hay un número de trabajadoras grande que no tienen estas prestaciones. Entonces,
pues se ven obligadas a separarse de su bebé demasiado pronto, tal vez unos cuantos días después, unas pocas semanas tal vez, no sé, dependiendo de la circunstancia. Pero este es el gran problema que no estamos atacando para generar mejores seres humanos, para generar personas con buenos sentimientos, con capacidad de empatía, personas que no estén llenas de odio, personas que no sean capaces de destruir de esta manera, que no se vuelvan desalmados. Tendrían que ser personas que reciben el suficiente amor y el suficiente cuidado y la suficiente atención de su madre, porque esto no es tan reemplazable, no es como que cualquiera pudiera cuidar al bebé. Ahí hay un vínculo que hay que proteger y es un vínculo que se debe de ir separando poco a poco, en forma gradual. Por eso los países desarrollados lo hacen de la manera que lo hacen y los resultados están a la vista. Queremos acabar con los feminicidios, queremos acabar con la violencia, queremos acabar con estos asesinatos de sujetos sin la menor capacidad de tentarse el corazón o de tener un remordimiento. Necesitamos cuidar a los bebés y darles una atención esmerada y exhaustiva por parte de las madres. Y nos toca a todos, a la sociedad en su conjunto, generar estas circunstancias. Entonces, ¿por qué estamos matando a las mujeres? Porque hay un montón de niños que están furiosos con las madres, y son las madres las mujeres, o mejor dicho, son las mujeres las que son madres. Freud estaría de acuerdo, o la visión psicoanalítica. Finalmente la relación con la madre equivale a la relación con las mujeres. Y si esta relación con las mujeres está siendo tan violenta y está siendo tan destructiva, es porque se está generando un odio hacia ellas, porque estas madres están viéndose en una circunstancia, no las quiero ni culpar ni responsabilizar a ellas, es una responsabilidad del conjunto de la sociedad, que tendríamos que generar las condiciones para que estas madres se puedan entregar en cuerpo y alma al cuidado de sus hijos, para parar esta masacre que estamos viviendo. Hasta aquí dejo el comentario de hoy. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.